un papel trascendental como para ir siguiendo la investigación y como para ir siguiendo todo el trabajo que se venía haciendo. Doctora, ¿cómo le va? Chelo Meloni la saluda. Aquí estamos con Germán, Ernestina y Joaquín. ¿Cómo anda? Buen día, bienvenida a la mañana del C. ¿Me escucha? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, a ver, recién tratábamos de hacer una semblanza de quién eran ahí y esta complicación por parte de la justicia de investigar un hecho de femicidio sin cuerpo. Más allá de que se hizo todo lo posible, pero que fue sin cuerpo. Digo, parece bastante llamativo. Sí, sí, realmente, de hecho ayer nos decían que era el primer antecedente de una condena perpetua sin el cuerpo de la víctima, pero desde un momento que nosotros ya planteábamos y diferenciar esto de que siempre nos preguntaban el cuerpo de la víctima, no es el cuerpo del delito, teníamos muchos elementos contundentes y pruebas que independientemente de que no se pueda hallar el cuerpo de la víctima, que era importante, claro, y para la familia mucho más, pero para la causa en sí, los elementos de prueba con los que contábamos fueron realmente contundentes, elementos que daban esa certeza y lo que no daban a margen a ningún tipo de duda de la participación de Mato, de la responsabilidad de Mato en el femicidio de Anaí. Registro fílmico que lo observaron en el encuentro con Anaí, dirigirse a ese departamento, ingresar a tal hora, después de en determinada hora él unos mensajes que envía con unas lesiones, faltando el trabajo toda la semana, más las salidas que tuvo de ese día a las horas de haber cometido el crimen, durante más de 11 recorridos que realiza de maneras evasivas, cambiándose de ropa, con, con las bolsas de residuos descartando el cuerpo en los distintos sectores de contenedores o techos de basura del lugar, testimonio de vecinos del edificio, testimonio de allegado de Campomato, de su expareja, de su ex socia de trabajo, de su exnovia, eh, las pericias, bueno, todo esto en su conjunto, analizado en su conjunto, demostraron el grado, la responsabilidad con el grado de certeza que se requería. Sin lugar a dudas, Campos Mato, estaba mirando las imágenes, Campos Mato del femicidio de Anay. Cuando se analiza y cuando se hace todo el procedimiento para presentar el caso, digamos, y presentar la hipótesis del caso, que es lo que después por lo cual después lo terminan condenando a Campos Matos. ¿Cómo queda estructurado? Campos Matos ingresa a este departamento con Anaí, allí es donde termina violentándola, allí es donde termina Asesinándola. asesinándola, no sé cómo decirlo, pero Y casi descuartizándola después sí desmembró su cuerpo, sí, sí, es lo que sucedió. y después La hipótesis sacando ese es, a la cuerpo. 1:30 él ingresa al departamento en el marco de un contrato que habrían acordado y este modus operandi con antecedentes que tenía Campomato de utilizar a la mujer y después eh, agredirla o negarse o algo a lo que seguramente Anaí no quiso acceder, y así la atacó, se defendió, intentó defenderse con todo porque él estaba con muchos moretones y heridas en sus manos y luego ejecutó un plan de descarte en la cual redujo el cuerpo de Anaí en partes, redució en partes y lo tiró en la basura. Todas estas manifestaciones de odio y eso es lo que habla de la personalidad perversa, siniestra, oscura de este sujeto. No le bastó con asesinarla, sino que también perpetuar su nombre, eh, es el mensaje. Por eso también la búsqueda que insistimos y que el Poder Judicial se le dio, al menos la familia tuvo esa respuesta de que se buscó donde teníamos una mínima posibilidad o una posibilidad y bueno, en el lugar donde está ella no se puede proceder a ningún tipo de búsqueda porque ya lo explicaron los expertos de ese predio de Cormecol, eh, pero este individuo, este sujeto con esa personalidad, con esa frialdad, con esa carente de empatía, un psicópata, perverso, perverso, sí.
justamente mi pregunta apunta a cuál fue la lectura que usted y la familia y la querella pudo hacer de esta persona de Campos Matos durante el juicio, porque se habló de que estuvo imperturbable, que nunca confesó, que negó absolutamente todo el tiempo y que mantenía una posición absolutamente de negación. La posición evidenció él desde el primer día de la audiencia y lo dije en oportunidad de los alegatos. Esa mirada penetrante, desafiante que nos observaba a todos, por momentos parecía disfrutar. De hecho, los peritos en las entrevistas comentaron que cuando él relataba esta afición que tenía por matar animalitos desde muy pequeño y cómo lo hacía, el contexto, el relato cruento o cruel que tenía él al relatar qué hacía con los huesos de estos animalitos, disfrutaba cómo lo escuchan, tenía esta personalidad. Estábamos frente a un potencial asesino serial de mujeres, porque este problema, el conflicto medular de él lo tenía con el género de las mujeres, ¿no? Habían Y vulnerable. declarado otras víctimas de Campos Matos, ¿no? Mujeres que habían sido agredidas por él. No, había testimonios, Ajá. sí habló su expareja en un contexto sí, de un tipo de violencia psicológica que él ejercía, eh, y el contexto de ahora bueno, más que nada el perfil de él, de estos gustos que tenía, los testimonios de la gente que lo conocía a él, de su manera de ser, su forma de expresarse sus gustos, sus aficiones. Estábamos hablando de un sujeto que lo definían también, que profesaba el rito satánico, perverso. Sabe que desde el periodismo, por lo menos desde este programa, cada vez que planteamos el tema de Anaí, fuimos muy cautelosos para la hora de contar su historia, de tratar de fijar su perfil, por una cuestión de que acá lo importante es que lo habían matado y que hicieron desaparecer su cuerpo. Pero bueno, una vez ya consumado el juicio, una vez condenado Campos Matos, está bueno analizar el perfil. Recién lo hacíamos con Germán, esto de el perfil de Anaí, ¿no? Esto de una laburante, una docente, que a su vez, como no le alcanzaba la guita, como para intentar juntar unos pesos más, de manera aislada o por momentos ejercía la prostitución. ¿Qué perfil se puede hacer o diseñar de ella? Cuando tuve la oportunidad de dar las conclusiones finales al alegato, esa era la intención. Y les conté cuando se desaparecieron ahí, los primeros momentos de la investigación, surgieron algunos detalles, informaciones que no surgían de esta parte querellante, ¿no? Información que salía de la propia investigación, no sé, de los investigadores en su momento, en los cuales se elaboraron conceptos de la opinión pública y prejuicios en torno a nadie. Entonces, quise contarles a todos, el jurado y todos en la sala, quién era Anaí, quién es Anaí. Anaí era una mamá abnegada y al cuidado de sus hijas, dedicaba exclusivamente al cuidado de su hija sola, porque maternaba en soledad, sin casi ningún tipo de colaboración de los progenitores. Había sido víctima de episodios de violencia por una pareja anterior, que en su momento la habría obligado a ejercer el trabajo sexual. Muchos episodios de violencia, que su familia, la justicia, la ayudó también a salir de ese contexto. Además tenía una niña con discapacidad. Ella trabajaba, se había recibido, quiso desarrollarse, perfeccionarse, estudiante, amaba la docencia. Tenía un solo trabajo en el cual cobraba, que era de docente municipal, de suplente, con cargo suplente. A su vez tenía muchos trabajos ad honorem y constantemente perfeccionarse, porque los que se reciben de docentes saben que requieren este puntaje para poder tener una titularidad que había sido notificada en diciembre, ese último día que la ve su familia. Ella les pone en conocimiento que había sido notificada de haber obtenido esa titularidad, que iba a empezar recién a cobrar o a trabajar el año siguiente, febrero-marzo del 2023. Todas estas necesidades, todas estas obligaciones que había asumido sola, y en un contexto de una familia de clase media-baja, que si bien sus papás lo colaboraban, no podían hacerse cargo. De hecho, hoy su familia le está costando pagar los medicamentos, los remedios de esta niña, y todo lo que conlleva la asistencia de una de las nenas que padece una enfermedad neurológica.
toda esta circunstancia y seguramente motivada con esas huellas que marcaron esos episodios de violencia que vivenció ahí, es que ella no tuvo otra opción y no tuvo otra alternativa que ejercer el trabajo sexual así inexperta. Les aseguro que cualquier madre en esa situación lo haría. Yo lo haría. Entonces, entender el contexto en el que ella toma una decisión de realizar ese trabajo absolutamente en reserva. No le contó a nadie. ¿Por qué? Porque es un trabajo que lamentablemente es una realidad que vivimos, que negamos, que no hay un reconocimiento, que las mujeres trabajadoras en ese contexto lo ejercen de manera clandestina, con la fuerte estigmatización que sufren por parte de la sociedad, y que los que se tienen que sentar, ya deberían sentarse a empezar a hablar este tema. Esto es una realidad que a mí me tocó conocer cuando hice la investigación de campo que le llamo yo, y me fui a las esquinas a hablar con las trabajadoras. Me pedí una reunión con las chicas de AMAR y pude conocerlo. Y es una realidad que la vemos, porque está en la zona central de nuestra ciudad y que muchos no queremos ver, pero es una realidad. Y es un trabajo que muchas de ellas ejercen como profesión, claramente, y que no hay ningún tipo de regulación. Y cuando no hay un reconocimiento, no hay autoridad. Entonces son presas fáciles estas mujeres a cualquier tipo de violencia en esos contextos que desarrollan. Eso también es un llamado para que se sienten los que se tienen que sentar a empezar a tocar temas que ya no hay que rasgarse tanto la vestidura y que es una realidad. Y no puede haber ningún sujeto, ningún ciudadano excluido de un sistema en nuestro Estado. Ninguno. Porque Doctora, pasan muchísimas gracias. Gracias, chicos, a ustedes, que tengan muy buenos días. Daniela Morales Laenza, que es abogada de la familia de Anaí Bulnes, que fue la que llevó todo el juicio adelante defendiendo a la familia y consiguió que a Campos Matos, el único acusado de la muerte de Anaí Bulnes, lo condenaran por femicida a prisión perpetua.